Nice to see you all again. Muy bueno verlos a todos ustedes una vez más. Thank you for coming back. Gracias por regresar. It's important that you be here. Es muy importante que todos estén aquí. If you weren't here, I'd be talking to myself. Si ustedes no estuvieran aquí, yo me estuviera hablando a mí mismo. And I do that enough as it is. Y ya yo hago eso lo suficiente. For this Sunday school class, I want to lead us in a discussion on the issue of free will. En la clase de esta escuela bíblica dominical, yo quiero guiarnos en la discusión de lo que es el libre albedrío. Now, in order for there to be a discussion, it means you have to talk. Ahora, para que sea una discusión, eso significa que ustedes van a tener que hablar. If you don't talk, there's no discussion. Si ustedes no hablan, entonces no va a haber discusión. And that means that we get up and leave. Y eso quiere decir que nos pongamos en pie y nos vayamos entonces. So I'm begging you, talk. Así que yo le estoy rogando, hablen. You talk when there's no meeting going on, so you can talk during the meeting. Ustedes now. hablan cuando no hay ninguna reunión, así que hablen ahora que hay una reunión. All right, do we have a deal? ¿Tenemos un trato? I talk, you talk. Yo hablo y ustedes hablan. The only thing I ask is that you don't talk while I talk. Lo único que yo les pido es que ustedes no hablen cuando yo estoy hablando. You wait till I get done. Ustedes esperen a que yo termine. All right, let me just ask you a question and see a show of hands. Déjeme hacerle una pregunta. How many of you believe that man has a free will? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene un libre albedrío? Let me see your hands. Déjenme ver sus manos. 1, 2, about half of you. La mitad de ustedes. All right, now everybody has to vote. Ahora, todo el mundo tiene que votar. How many of you say no, man does not have a free will? ¿Cuántos de ustedes dicen que no, que el hombre no tiene un libre Wait a albedrío? minute, you raised your hand twice. Tú levantaste la mano 2 veces. Yeah, they ask at the beginning, they say man, and they say God. They say, You say God first and then man. Oh, I said God has a free will? Yes. All right, let's start over. How many of you believe that man has a free will? ¿Cuántos de ustedes creen que los hombres tienen un libre albedrío? Nobody. Oh, well, we don't need to have a class then. Entonces no tenemos que dar la clase. All right, how many of you then, that means everybody's got to raise their hand now. How many of you believe man does not have a free will? Bueno, yo creo que ahora todo el mundo va a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que el hombre no tiene? Some of you didn't vote, you're cowards. Algunos de ustedes no votaron, son cobardes. Does anything bother you yet about your responses? ¿Algo que ya le está molestando en cuanto a sus respuestas? We haven't even said what free will is. Todavía no hemos ni siquiera dicho qué es lo que es el libre albedrío. You're saying, I don't believe it. We don't even know what it is yet. Ustedes dicen, yo no creo en eso, pero todavía no sabemos ni lo que es. Wouldn't it be a good idea to have somebody say this is what free will is Sería una before buena idea. you say I don't believe in it? Sería una buena idea que alguien dijera esto es lo que es el libre albedrío antes de que nosotros dijéramos que no creemos en eso. He says a lot more words than I do. No, I don't. Dice que yo digo más palabras que las que él dice. And he says them a lot faster. Y la que digo, lo digo más rápido. Does somebody want to give me a definition what you think free will is? ¿Alguien pudiera dar una buena definición de lo que creen que es el libre albedrío? Escoger mi saco rojo o negro. Choose if my code is either black or red. Oh, it's Decisions. the ability to choose. La habilidad de escoger. Okay, this gentleman had his hand up. Yo creo que es la capacidad que tenía el hombre de hacer lo que es bueno y agradable voluntariamente. The capacity that man had in order to do voluntarily what is good or not. Okay. Did you hear the definitions? ¿Escucharon las definiciones? Marcos said it's simply the ability to choose. Marco dijo que simplemente es la habilidad de escoger. And this gentleman said it's the ability to choose to do what is good. Y aquel señor dijo que era la habilidad de escoger lo que es bueno. Is that what you said? ¿Es eso lo que dijiste? Okay. ¿Sí? Now, Marcos' definition was simply what the will is. La definición de Marco simplemente tiene que ver con lo que es la voluntad. But it didn't deal with whether the will is free or not. Pero no tiene que ver con si la voluntad es libre o no. Nobody denies that you have the ability to choose. Nadie niega que ustedes tienen la habilidad de escoger. Obviously, you chose to be here because you're here. Obviamente ustedes escogieron estar aquí porque ustedes están aquí. I can understand some young person saying, yeah, this is where I want to be.
Yo puedo entender a algunos jóvenes decir, sí, aquí es donde yo quería estar. Yeah, if I had my choice, I'd sure choose to listen to you. Sí, si yo hubiera tenido la posibilidad de escoger, yo hubiera escogido estar aquí para escucharle. In fact, most young people, you can tell by looking at them, they don't want to be here. Y de hecho, hay muchos jóvenes, solamente por mirarles, ya yo sé que no querían estar aquí. When I was younger, we lived on a farm. Cuando yo era más joven, vivíamos en una finca. And every Sunday, we did our chores, and then we went to church. Y todos los domingos nosotros hacíamos las tareas que teníamos que hacer y después íbamos a la iglesia. So that involved getting up at 5 o'clock in the morning, Eso quería decir que teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, bringing the dairy cows into the stalls, traer todas las vacas, llevarlos a los establos, doing this for an hour, hacer esto durante una hora, taking the milk and putting it out in the cans, sacar la leche y ponerlas en las latas, feeding the chickens, feeding the cows, feeding the pigs, alimentar las gallinas, las vacas, los cerdos, then going and getting cleaned up and dressed for church. y entonces ir y limpiarnos, vestirnos para ir a la iglesia. So one day at school, I'm asking a friend of mine, what are you doing this weekend? Entonces un día en la escuela yo le estaba preguntando a un amigo mío qué es lo que hacía en el fin de semana. He says, well, Saturday we'll play basketball. Dijo, bueno, el sábado nosotros jugamos baloncesto. Sunday we'll go driving up in the mountains. El domingo nosotros vamos y manejamos por las montañas. And he says, what are you doing? Y digo, bueno, ¿qué estás haciendo? I said, well, we always get up and go to church. Dijo, bueno, nosotros siempre vamos a la iglesia. And he looked at me like he couldn't believe it. Y me miró como que no podría creerlo. Why would you do that? ¿Por qué tú vas a hacer eso? I said, I don't have a choice. Me dijo, bueno, yo no tengo otra elección. He says, sure you do. Tell him you don't want to go. Me dijo, sí, solamente dime dónde quieres ir. No, you don't know my father. Dice, no, tú no conoces a mi papá. He said, what's he going to do? Beat you? Me dice, ¿qué va a hacerte a ti? ¿Te va a golpear? Probably. Sí, probablemente. He says, try it. See what happens. Bueno, inténtalo, a ver qué ocurre. I said, well, how did you make it work? Dijo, bueno, ¿cómo tú haces que funcione? He said, I told my parents I didn't want to go to church anymore. Me dijo él a mí, yo simplemente le digo a mis padres que ya yo no quería ir más a la iglesia. And they said, okay, you don't have to go. Y ellos me dijeron, está bien, no tienes que ir entonces. I couldn't believe anybody had parents like that. Yo no podía creer que alguien tuviera padres de esa manera. So Sunday morning came, we got up, we did our chores, Así que llegó el domingo por la mañana, nos levantamos, hicimos los quehaceres and everyone's getting ready for church but me. y todos se estaban alistando para irse para la iglesia excepto yo. And my father says, hurry up and get ready, we're leaving in 5 minutes. Y mi papá me dijo, apúrate y arréglate que nos vamos en 5 minutos. And I said, I'm not going. Y yo le dije, yo no voy. What do you mean you're not going? ¿Qué tú quieres decir con que no vas? Of course you're going. Por supuesto que tú vas. I don't want to go. Yo no quiero ir. I don't care if you don't want to go. A mí Get no in me- the car. A mí no me importa si no quieres ir. I'm Móntate not en el carro. I'm not going. Yo no voy. Son, are you sure you want to test me on this right now? Hijo, ¿tú estás seguro de que tú quieres probarme a mí en esto, en este momento? You can pick me up and throw me in the car, but I'll just jump out. Tú puedes escogerme y lanzarme en el carro, pero yo voy a volver a salir, yo le dije. So my father looks at me like sternly. Entonces mi papá me miró así fijamente. He's, okay, you don't have to go. Me dijo, está bien, tú no tienes que ir. Really? ¿Verdad? You mean it worked? ¿Tú quieres decir, funcionó? You don't want to go to church? You don't have to go. Oh, si no quieres ir a la iglesia, no tienes que ir. Great. Oh, magnífico. Okay, son, we're going to be gone about 3 hours. Dice, ok, nosotros vamos a estar fuera alrededor de 3 horas. By the time I get back, I want these things done. Al momento que yo regrese, yo quiero que estas cosas estén hechas. I want all the sheets on the bed washed, changed, and put back on. Yo quiero que todas las sábanas en las camas se laven y se vuelvan a tender. I want lunch cooked. I want it on the table. Yo quiero que todos los manteles de las mesas estén lavados y puestos en las mesas. I want the other car washed and vacuumed. Yo quiero que el otro carro esté lavado y esté limpio por dentro. I want the lawn mowed. Yo quiero que estés cortando la hierba del jardín. I want you to clean all the dishes. Yo quiero que laves todos los platos. I want the floors mopped and vacuumed. Yo quiero que el piso esté trapeado y limpio. I said, I'll be in the car in 5 minutes. Y dijo, yo le dije, yo voy a montarme en el carro en 5 minutos. Now, in every one of those cases, Ahora, en cada uno de esos casos, I chose what I wanted to do. yo escogí lo que yo quería hacer. He did not force me to do anything. Él no me forzó a hacer nada.
but he changed what I wanted. sino Él cambió aquello que yo quería. Now, for most people, the idea of a free will means a neutral will. Para muchas personas la idea del libre albedrío quiere decir que la voluntad es neutral. In other words, like Marcos said, you're free to choose a black coat, a blue coat, a white coat. En otras palabras, como Marco dijo, tengo la libertad de escoger entre un saco que sea azul, rojo o otro color. But neutrality means you have no inclination towards one thing or another. Lo que la neutralidad significa es que no tenemos ninguna inclinación ni a un lado ni al otro. Jesus said, he who sins is the slave of sin. Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado. What does the term slavery have to do with freedom? ¿Qué tiene que ver el término esclavitud con la libertad? Your thoughts. Tus ideas ahora, las ideas de ustedes. El hombre prácticamente tiene libertad, ¿verdad?, de hacer lo que quiere con dos excepciones. No puede ir en contra de su naturaleza, ni puede hacer nada en contra de los decretos de Dios. Yeah, men have the freedom to do everything he wants, with some exceptions. He cannot do anything against his own nature or against the decrees of God. Okay. You cannot choose to do anything that is inconsistent with your own nature. Usted no puede escoger hacer nada que sea inconsistente con su naturaleza. But you always choose what seems good to you. Pero ustedes siempre van a escoger lo que parece ser bueno para ustedes. You say, well, you freely chose to wear that coat. Bueno, usted dice, bueno, yo libremente escogí usar ese saco. Kind of. Ajá. It's the only one I can button. Es el único que yo me podía abotonar. I'm so fat I can't wear another coat. Yo estoy tan gordo que no me puedo poner ningún otro saco. But I freely chose this coat. Pero yo escogí libremente este. You see, well, you freely chose to come here. Igual que ustedes libremente escogieron venir aquí. That was one of the options that was available to me. Esa fue una de las opciones que estaban disponibles para mí. I like chicken. A mí me gusta el pollo, Right, Pastor? ¿verdad, pastor? I've eaten chicken everywhere we've gone this weekend. Donde quiera que hemos ido en este fin de semana, yo he comido pollo. Why didn't you eat broccoli? ¿Por qué no comes brócoli? Because I hate broccoli. Porque yo aborrezco el brócoli. I have a predisposition against broccoli. Yo tengo una predisposición contra el brócoli. I'm not neutral towards broccoli. Yo no soy neutral al brócoli Or asparagus. o a los espárragos Or lima beans. o a los frijolitos Or cauliflower. o al cauliflower. Those are ugly names for food, even if the food wasn't horrible. Esos son nombres muy feos para la comida, aun cuando la comida fuera buena. My wife likes broccoli. A mi esposa le gusta. She's always trying to get me to eat it. Ella siempre está tratando de que yo me lo coma. She says, why don't you like broccoli? Ella me dice, ¿por qué no te gusta el brócoli? I said, I'm not going to eat any food that when I pronounce it sounds like I'm clearing my throat. Yo le dije, yo no voy a comerme ningún alimento que cuando yo lo pronuncie suene como si yo me estuviera limpiando la garganta. Broccoli. Not going to happen. No. Do you have any pets? ¿Ustedes tienen algunas mascotas? We had a dog. Nosotros teníamos un perro. Why didn't you have a cat? ¿Por qué no teníamos un gato? I'm allergic to cats. Yo soy alérgico a los gatos. So I have a predisposition against certain things. Así que yo tenía una predisposición contra algunas cosas. Jesus said to the scribes and Pharisees, you are of your father the devil, Jesús le dijo a los escribas y fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo and you want to do his will. y ustedes quieren hacer su voluntad. Jesus also said about sinners, men love the darkness. Y Jesús también dijo en cuanto a los pecadores que a los hombres se deleitan en las tinieblas. So they have a pre-existing disposition towards evil. Así que ellos tenían una disposición preexistente hacia la maldad. If men love the darkness, how do they feel about the light? Si los hombres amaban las tinieblas, ¿cómo se sentirían entonces en cuanto a la luz? If they love the darkness, they must Ellos amaban las tinieblas, entonces ellos debían Aborrecer la luz. abhor the light. hate the light. Deben odiar
aborrecer la luz. In fact, they'll do everything they can to put it out. De hecho, es la única manera que podían hacerlo. You cannot love this and its opposite at the Ustedes, same time. ustedes no pueden amar esto y lo opuesto a la misma vez. So a sinner loves his sin. Así que si el pecador ama su pecado, How does he feel about Jesus? ¿cómo se siente entonces en cuanto a Jesús? If he loves his sin, he can't love the opposite at the same time. Si él ama al pecado, no puede amar a lo opuesto a la misma vez. Jeremiah has an interesting illustration on this. Jeremías tiene una ilustración interesante en cuanto a esto. When a black man can choose to be a white man, Cuando un hombre negro pueda escoger ser un hombre blanco, and when will that be? ¿cuándo eso va a ser posible? When can a black man, by simply choosing to be so, become a white man? Cuando un hombre negro, al simplemente escogerlo libremente, ser un hombre blanco. And don't bring up Michael Jackson. Y no estén pensando en Michael Jackson. He didn't do that by himself. Él no hizo eso por sí mismo. So a black man cannot choose to be a white man successfully. Entonces, un hombre negro no puede escoger ser un hombre blanco de manera exitosa. So that's the first illustration. The second one says, Esa es la primera ilustración. La segunda dice, when a leopard can change his spots. cuando un leproso puede cambiar, Change his spots. puede cambiar sus heridas. Then you can do what is right. Entonces, si es así, ustedes pudieran hacer lo que es correcto. In fact, even in Romans, Paul says this, you cannot do what is pleasing to God. De hecho, en Romanos, Pablo dijo de esta manera, ustedes no pueden hacer lo bueno. Now, let's make a distinction here. Bueno, vamos a hacer una distinción aquí. I want to make the distinction between permission and ability. Yo quiero hacer una distinción entre permisión y habilidad. Jesus said, whosoever will may come. Jesús dijo, a todo aquel que desee puede venir. Okay? The Bible says it. La Biblia lo dice. How do you argue with it? ¿Cómo ustedes pueden estar en desacuerdo con esto? Is the word may a word of permission or ability? La palabra may, aquí de poder, puede ser de permiso o de habilidad. Don't nod your head, say something. Digan algo. La habilidad que tenía el hombre. Yo le estaba permitiendo que viniera, pero el hombre no podía venir a él. It was the ability that man had. God was asking them to come up. They couldn't come. That's not what the question was. Esa no fue la pregunta. Sí. If I say, you may come here, Si yo digo, ustedes pueden venir aquí, you may, does that speak to permission to come or ability to come? eso le habla de un permiso de venir o de una habilidad de venir. Permission. Un permiso. Whoever wants to come to Christ has permission to come to Christ. Quien quiera venir a Cristo tiene permiso de venir a Cristo. But then the gentleman is right. Pero, Jesus also said, También el Señor tiene la razón. Jesús también dijo, no one can come unless the Father draws him. nadie puede venir a menos que el Padre lo traiga. So is the word can a word of permission or ability? Así que la palabra can, en este caso, es una palabra de permiso o de habilidad. It's ability. Es una habilidad. So everyone has permission to come, but no one has ability. Así que todos tienen permiso de venir, pero no todos tienen habilidad. Unless A menos que the Father draws him. el Padre los traiga. So where then does the ability come from? Entonces, ¿de dónde viene la habilidad? From God. De Dios. So my problem is my nature hates God. Así que mi problema es que mi naturaleza aborrece a Dios. And I don't want to come to God. Y yo no quiero venir a Dios. I have permission to come to God. Yo tengo permiso de ir a Dios. I don't have the ability to come to God. Yo no tengo la habilidad de ir a Dios. But here's another interesting thing. Pero esto es otra cosa interesante. The Bible says, or I'll ask you the question, how does the Bible say that faith comes? La Biblia dice, yo le voy a hacer la pregunta mejor. ¿Cómo dice la Biblia que viene la fe? Faith comes how? La fe viene por hearing, By hearing. por escuchar. Literally, in that passage,
Faith comes by hearing someone preach Christ. Literalmente en ese pasaje la fe viene por escuchar a alguien hablar acerca de Cristo. So, if I don't have faith, Así que si yo no tengo fe, but I know I need faith, pero yo sé que necesito fe, where should I be on a Sunday morning? ¿dónde yo estaría un domingo en la mañana? In a church, any church? ¿En la iglesia? ¿En cualquier iglesia? What kind of church? ¿En qué tipo de iglesia? Where Christ is preached. A church where Christ is preached. En cualquier iglesia donde se predique a Cristo. Now that certainly limits the number of churches you could attend. Ahora, eso realmente limita el número de iglesias que ustedes pueden asistir. There are no shortage of churches in the Houston area, No hay falta de ninguna iglesia en el área de Houston, but there is a shortage of churches everywhere that preach Christ. pero hay una falta de iglesias en todos los lugares en las que se predica a Cristo. Now, does a sinner, before Christ changes his heart, have the ability to go to a Christ-preaching church? Ahora, el pecador, antes de que Dios cambie su corazón, tiene la habilidad de ir a una iglesia donde se predique a Cristo. Does he have that ability? ¿Tiene esa habilidad? Really? ¿Verdad? What's keeping him? ¿Qué es lo que hace que no? Are his feet bound? ¿Están atados sus pies? Somebody stole his keys? ¿Alguien le robó las llaves? He has the physical ability to do that. Él tiene la habilidad física de hacer eso. He has the physical ability to attend church. Él tiene la habilidad física de asistir a la iglesia. But until God changes his heart, he will hate what he hears. Pero hasta que Dios cambie su corazón, él va a aborrecer lo que él va a escuchar. So we make another distinction Así que hacemos otra distinción between physical ability and moral ability. entre la habilidad física y la habilidad moral. There is nothing keeps a sinner out of church except the fact he doesn't want to go hear what a bad person he is. No hay nada que evite que un pecador vaya a la iglesia, a menos que sea el hecho de que va a aborrecer y a odiar aquello que va a escuchar en la iglesia. Suppose that this was baseball season Imagínense que esto es la temporada de béisbol and the Astros were playing a home game y los Astros están jugando aquí en el estadio de Houston and they were playing the Yankees y están jugando contra los Yankees and tickets were $1. y los tickets cuestan solamente $1 And a sinner says, I know I need to go to church, y un pecador dice, yo sé que necesito ir a la iglesia, but I'm a big Astros fan. pero yo soy un fan de los Astros. So he goes to the ball game. Entonces él se va para el juego de pelota. Was he forced to go to the ball game? ¿Lo forzaron a ir al juego de pelota? No, he chose. Él lo escogió. He freely chose. Libremente escogió. He chose what seemed good to him. Él escogió lo que parece ser bueno para él. And so will you. Y ustedes también lo harán así. You will always choose what seems good to you. Ustedes siempre van a escoger lo que parece ser bueno para ustedes. You're here this morning because being here seemed good to you. Ustedes están aquí esta mañana porque el hecho de estar aquí parece bueno para ustedes. Now, possibly it only seems slightly better than not coming. Ahora, parecería muy levemente mejor que no venir. But if anything else seemed better to you, you'd have done that. Pero si hay algo que hubiera parecido mejor para ustedes, ustedes lo hubieran hecho. Now, people think that if you don't have a free will, in other words, a neutral will, then somebody is making you do things. Hay muchas personas que piensan que el hecho de que ustedes no tengan un libre albedrío o lo que ellos ven como un neutral albedrío, entonces es como que alguien le está forzando a hacer algo. But your will cannot be forced. Pero su voluntad no puede ser forzada. If your will could be forced, it wouldn't be your will anymore. Si tu voluntad pudiera ser forzada, ya no sería tu voluntad. There was a very famous comedian in the last century. En el siglo anterior había un comediante muy famoso. His name was Jack Benny. Su nombre era Jack Bennett. He was known for being a cheapskate, a miser. He didn't like to give his money to anybody. Él era conocido porque no le gustaba darle el dinero a nadie.
And in one of his television shows, he was standing in the park, and a man came up to him and put a gun to his head. Y en uno de los shows de televisión, él estaba en un parque y vino un hombre y le puso como una pistola ahí en su cabeza. And the man said, "Your money or your life?" Y el hombre le dijo, o el dinero o la vida. And Benny just stood there. Y Bennett solamente se quedó parado. And the man said again, "I said your money or your life?" Y el hombre le dijo una vez más, o tu dinero o la vida. And Jack Benny said, I'm thinking. Y Jack Bennett le dijo, estoy pensando. Now, God does not put a gun to your head. Ahora, Dios no pone una pistola en tu cabeza. And God does not force your will. Y Dios no fuerza tu voluntad. He changes your will. Él cambia tu voluntad. He changes your nature. Él cambia tu naturaleza. So that what you once hated, you now love. Para aquello que una vez tú aborrecías, ahora lo llegues a amar. And what you once loved, you now hate. Y aquello que tú amabas, ahora aborrezcas. And you are still the one making the choices. Y aún así, tú eres el que estás tomando las decisiones. Nobody is making those choices for you. Nadie está tomando esas decisiones por ti. You are acting consistent with the new nature that you have. Tú estás actuando consistentemente con esa nueva naturaleza que ahora tienes. You say, well, if I have a new nature, how come I still sin? Dice, bueno, si yo tengo una nueva naturaleza, ¿por qué todavía peco? Because you're not perfectly sanctified yet. Porque aún no ha sido perfectamente santificado. You know, suppose we live 70 years. Ahora, imagínense que vivamos 70 años. I'm going to be 70 next year. I'm hoping that's as long as I make it. Yo voy a cumplir 70 el año que viene y yo espero que eso no sea todo lo que yo pueda cumplir. I want out of here. I want to go to heaven to be with Jesus. Yo quiero ir al cielo a estar con Jesús. People say, Jesus is coming soon. Las personas dicen, Jesús viene pronto. I say, tell him to hurry up. Yo le digo, díganle que se apure. But suppose that I'll just say 70 years we live. Bueno, supuestamente vivamos 70 años. Suppose that we become a Christian at the age of 25. Supuestamente nos hacemos cristianos a la edad de 25. God gives us the rest of our life to become like him. Ahora, Dios ha establecido que el resto de nuestra vida sea para hacernos más como Él. However long that is. Todo el tiempo que sea. We give each other about a week. Nosotros, como lo hacemos, queremos hacerlo como en una semana. I thought you said you were a Christian. Yo pensaba que tú decías que eras Then how could cristiano. you act like that? ¿Cómo puedes actuar de esa manera? When did you get saved? ¿Cuándo fue que te salvaste? About a week ago. Hace como una semana atrás. Then why aren't you perfect yet? Y entonces, ¿por qué todavía no eres perfecto? John Wesley is a famous Christian figure in history. Juan Wesley era una persona famosa dentro de la cristiandad en la historia. But he believed in Christian perfection. Pero él creía en la perfección del cristiano. He believed that not only could you be perfect, you should be perfect. Él creía que no solamente tú podías llegar a ser perfecto aquí, sino que debías serlo. That's not biblical. Eso no es bíblico. The Bible says, I'll ask you, when does the Bible say we will be like Jesus? Yo le voy a preguntar, ¿cuándo es que dice la Biblia que nosotros vamos a ser como Jesús? When? ¿Cuándo? When we're in heaven. Tell me how the Bible says it. Dígame cómo es que lo dice la Biblia. That's right, but tell me the Bible words. Dígame las palabras de la Biblia. When we see him. Cuando lo veamos. The moment we see him, En el momento que lo veamos, we're like him. seremos semejantes a Él. Come quickly, Lord Jesus. Ven pronto, Señor Jesús. I often have people ask me or tell me what they think will be the best part about heaven. Muchas personas vienen y me preguntan que qué yo creo que sería la mejor parte en el cielo. Just think with yourself. You don't need to tell me. Just think to yourself what you think the best part about heaven will be. Piensen ustedes mismos, no necesitan decírmelo. Piensen qué creen ustedes que sería la mejor parte de estar en el cielo. Okay? Now, I'll ask a general question. How many of you thought in terms of seeing a relative? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta general. ¿Cuántos de ustedes pensaron que sería ver algún pariente de ustedes? Grandma or grandpa or, El abuelo, la abuela. or maybe a child that you lost in childbirth. I Quizás wanna see algún it. hijo que perdieron a la hora del parto. Anybody think of that at all? ¿Alguien pensó en eso? Boy, this is a well-taught group, Pastor. You've done a good job here. Un grupo, una iglesia bien enseñada, pastor, está haciendo buen trabajo.
Now, how many of you know what answer I want to hear? Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían cuál era la respuesta que yo quería escuchar? So you're going to say, no, I want to see Jesus. Y que ustedes me van a decir, no, yo quiero ver a Jesús. I'm torn. Yo estoy como que dividido. The best part of heaven for me will be this. La mejor parte en el cielo para mí sería esta. No more sin. No hay más pecado. I can't wait. Yo no puedo esperar por eso. No more saying I'm sorry. No más pecado. No more repenting. No hay más arrepentimiento. No more asking forgiveness. No hay más pedir perdón. No more feeling guilty. No más ser culpable. No more worrying somebody's going to find out what I did. No más estar preocupado de que alguien se dé cuenta de lo que yo hice. I'm going to be a likable person. Yo voy a ser una persona agradable. So are you. Y ustedes también. None of us are going to be hard to get along with anymore. Ya ninguno de nosotros va a ser difícil hacer relaciones. I'm actually going to like my mother-in-law. De hecho, a mí me va a llegar a gustar a mi suegra. She'll be easy to get along with. Ella va a ser una persona fácil de tratar. No more sin. Doesn't that sound great? No hay más pecado. Now, we freely choose sin because we love it. Ahora nosotros libremente escogemos el pecado porque lo amamos. Although the Bible doesn't say it that way. Aunque la Biblia no lo diga de esa manera. The Bible says it this way. It doesn't say that we love sin. La Biblia lo dice de esta manera. No dice que nosotros amamos el pecado. What does it say we love? ¿Qué es lo que dice que amamos? Darkness. Okay, darkness. Sí, But las tinieblas. with regard to sin, En cuanto why al do pecado, we love the darkness? ¿por qué nosotros amamos las tinieblas? Because our works are bad. It says we love the pleasure Porque sin brings. amamos los placeres que trae el pecado. Men are lovers of pleasure Somos rather than lovers of God. amantes del placer, de los placeres, en vez de Dios. I mean, if someone goes to a dance club, there's no sign on the back wall that says, have all the sex you want and die of AIDS a horrible death. Si ustedes van a un club de baile, no hay ninguna señal en la pared de atrás que diga, what does it say in the back wall? What? What do you say it says in the back wall? On the sign it says, have a lot of sex and die a horrible death of AIDS. Ajá. No hay ninguna señal que diga, tengan suficiente sexo aquí y muéranse de sida. No, they don't advertise it that way. They No. advertise it, think of the pleasure it will bring. No, ellos no lo propagandizan de esa manera, ellos simplemente lo hacen hablando del placer que traería. One great philosopher said that everything men choose to do, they do for one of two reasons. Un gran filósofo decía que todo lo que nosotros escogemos hacer, lo hacemos por una de dos razones. To gain pleasure Para ganar placer or to avoid pain. o para evitar el dolor. Think of everything you do. Why do you do it? Piensen en todo lo que ustedes hacen. ¿Por qué lo hacen? It either makes you feel good Eso o lo hace sentirse bien or it stops you from feeling bad. o evita que ustedes se sientan mal. What's the attraction to drugs? ¿Qué es la atracción a las drogas? At least for a while, it makes you feel good. Al menos esto le tiene la potencial de hacerlo sentir bien. Why do people like to drink so much? ¿Por qué a las personas les gusta tomar tanto? Because it numbs the pain. Porque eso como que paraliza el dolor. Why is the health, wealth, and prosperity gospel so attractive? ¿Por qué es el evangelio de la prosperidad y de la riqueza tan atractivo? Because it tells me I'm going to avoid discomfort. Porque eso me dice que yo voy a evitar la incomodidad. Those preachers who preach about give your money to me and if you have faith you'll never be sick again. Y esas personas que dicen, predicadores que predican, tú me das el dinero a mí y entonces ya no vas a estar más nunca enfermo. They have one thing in common. Tienen una cosa en común. They're all going to die. Todos van a morir. Wouldn't you think if they had faith enough they wouldn't die, they'd never get sick? ¿Ustedes no creerían que si ellos tuvieran suficiente fe, ellos no iban a morir, ni siquiera se iban a enfermar? Or sow your seed and you'll get rich. Y entonces simplemente siembra la semilla y te vas a enriquecer. Somebody's getting rich. Alguien se está enriqueciendo. You know who it is? ¿Saben quién es? The guy on TV. El hombre que está ahí en el televisor. He's the only one getting rich. Él es el único que se está enriqueciendo. You can freely choose to give your money, Usted puede libremente escoger dar el dinero,
But it is your choice. pero es su elección. Now, must you choose to come to Christ? Ahora, ¿deben ustedes elegir venir a Cristo? You must choose to come to Christ. Ustedes tienen que elegir venir a Cristo, But you cannot come pero no pueden venir unless the Father changes your nature and empowers you to do so. hasta que el Padre cambie tu naturaleza y te dé la habilidad de venir. But it is your choice Pero es tu elección, because you acted consistent with your nature. porque tú estarías actuando consistentemente con tu naturaleza. All right, now if free will means neutrality, that you have no inclination to either side of an issue, Ahora, si el libre albedrío significaría neutralidad, entonces no habría ninguna inclinación hacia ningún lado del asunto. then does God have a free will Entonces, ¿Dios tiene un libre albedrío? by that definition? De acuerdo a esa definición. It's a little tougher question. Es una pregunta un poco más difícil. Does God have an inclination or disposition to either side of a moral issue? ¿Dios tiene alguna inclinación o alguna disposición a alguno de los lados de algún asunto moral? Yes, he has a disposition towards holiness. Sí, Él tiene una disposición hacia la santidad. That's why the Bible says God cannot sin. Y es por eso que la Biblia dice que Dios no puede pecar. Here's a couple examples, and I know this will shock you, but they have to do with food. Aquí vamos a ver dos ejemplos y sé que como que le van a sorprender, tienen que ver con la comida. Más comida, más comida, más comida. You go to a restaurant, Ustedes van a un restaurante and the server brings you a menu. y entonces le traen un menú. And 10 minutes later, she comes back and says, "Are you ready to order?" 10 minutos después regresa y le dice, ¿estás listo para ordenar? And you say, "I can't choose. Le dijo, bueno, yo no puedo elegir. I don't like this and I don't like that." No me gusta esto ni me gusta aquello. But you're not neutral. Pero tú no estás siendo neutral. I think for us men, ladies, you don't understand this, but for us men, the closest thing to hell on earth for us is getting behind you girls at a salad bar. Yo les digo esto a los hombres, las mujeres quizás no lo van a entender porque no son hombres, pero para nosotros una de las cosas más difíciles aquí en la tierra es estar detrás, behind what? A salad bar with many choices. Sí, estar ahí en una barra de ensaladas con varias opciones posibles. And you never get behind one woman at a salad bar, you get behind 6. Y usted no se pone detrás de una mujer, en ese lugar se pone detrás de 6 And they're talking. y están hablando. And the one in front, "I would like 1 pea, 1 carrot. Did you see Sally yesterday at the office, what she was wearing? 1 cucumber. Y una de ellas, la que está delante, va a decir, bueno, yo voy a coger como un frijol, voy a coger un pedazo de pepino, voy a coger aquello, y se vira la otra, le dice, ¿tú viste a Sally ayer si estaba en el trabajo o no? And the poor guy over here doesn't want to be rude and say, "Will you just get out of the way?" Y este hombre que está aquí atrás no quiere ser una persona ruda, pero le dice, ¿pudiera simplemente salir del camino? He wants to get to the meat and the potatoes. Él quiere llegar a la carne y a las papas. Or suppose you're having a barbecue O supongan que están teniendo un barbecue. and the wife says to you, "We don't have any mustard for the hamburgers. Can you go to the supermarket and get some mustard?" Y la esposa le dice, no tenemos ninguna mostaza para la hamburguesa. ¿Pudieras ir al mercado y comprar algo de mostaza? And you're gone an hour. Y tú vas una hora You come back and you have no mustard. y tú regresas y no tienes mostaza. Where's the mustard? ¿Dónde está? I couldn't choose. Yo no podía escoger. There was French's mustard, there was Heinz mustard, and I'm not inclined toward either one, so I didn't get anything. Había este tipo de mostaza, este otro tipo, y yo no tenía la inclinación a ninguno de ellos. Now that's silly, but my point is this: if your will was neutral, you'd starve to death because you couldn't ever make a choice. Ahora, esto es como algo tonto, ¿no? Pero si nuestras elecciones serían neutrales, ustedes se van a morir de hambre porque no tendrían entonces ninguna inclinación a elegir. So suppose you're driving down the road and you're hungry, Ahora, supongan que ustedes están manejando por el camino y tienen hambre. and you see a Wendy's restaurant, Y ustedes ven este restaurante Wendy's. so you pull in. Y ustedes entran. Well, you said, well, you did that of your own free will. Bueno, ustedes hicieron eso por su libre voluntad.
Not when you look closer. No cuando usted analiza eso más de cerca. I only had $10 in my pocket. Yo solamente tenía $10 en el bolsillo. Wendy's has chicken sandwiches. I like chicken sandwiches. Wendy's ofrece bocaditos de pollo y a mí me gustan. They have caffeine-free Diet Coke, and I can't have caffeine. Ellos tenían Diet Coke que no tenía cafeína y a mí me gusta. And I could go through the drive-thru. I didn't have time to stop and sit down and eat. Y yo puedo ir por el drive-thru. Yo no tenía tiempo para pararme, sentarme y comer. So those are three factors that influenced your choice. Entonces hay tres factores que influenciaron tu decisión. And if there is anything that moves your choice towards one thing or another, your will is not totally free. Y entonces si hay algo que hace que influya en tu decisión de escoger una cosa o la otra, ya entonces tu voluntad no es totalmente libre. So I maintain there is no such thing biblically as a totally free will. Así que yo mantengo que no existe tal cosa de manera bíblica como eso que se llama un libre albedrío total. And yet at the same time, I also maintain you freely choose whatever you want. Y a la misma vez yo también mantengo que ustedes y nosotros libremente escogemos lo que queremos. God changes your nature, which changes your will, which changes your choices. Dios cambia nuestra naturaleza, nuestra voluntad, nuestras decisiones. You will always choose consistent with who and what you are. Usted siempre va a escoger consistentemente con quién tú eres y lo que eres. I have a very dear friend here with me today, David King. Yo tengo un gran amigo mío aquí conmigo hoy, David. Haven't seen David in several years, probably since the cruise, right? Yo no había visto a David durante varios años. David's a very fine preacher and teacher. I hope you use him. Él es un gran maestro y predicador. Yo espero que ustedes lo puedan usar. You can give me the $20 for the endorsement later. No me dio los $20 para la publicidad. Now, David's going to take me to the airport after Sunday school. Ahora, David me va a llevar a mí al aeropuerto después de la escuela bíblica. When I get home tonight, my wife is going to ask me about David. Cuando yo llegue a mi casa esta noche, mi esposa me va a preguntar por David. How's he doing? ¿Cómo está él? Seems fine to me. Se ve bien para mí. How's his health? ¿Cómo está su salud? I don't know, he was breathing. Yo no sé, él estaba respirando. How's his wife? ¿Cómo está su esposa? We didn't talk about it. No hablamos de eso. How much time did you have together? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? About 3 hours. Como 3 horas. You were with him for 3 hours. You didn't ask him about his wife or his health? ¿Tú estuviste con él 3 horas y no le preguntaste por su esposa y su salud? No, when would it have come up? No, nosotros no hablamos de eso. Well, you talked for 3 hours. Y hablaron por 3 horas. Those are questions a woman would ask him. Esas son preguntas que una mujer haría. They're not the kind of questions a guy would ask him. Eso no sería el tipo de preguntas que hace un hombre. 2 guys get together. 2 hombres se juntan. What do you think of the Super Bowl? ¿De qué van a hablar? Super Bowl. I'm dying. Me estoy muriendo. I don't care. What do you think of the Super Bowl? No me interesa nada, pero el Super Bowl. Guys ask guy questions. Los hombres hacen preguntas de hombres. Girls ask girl questions. Y las mujeres hacen preguntas de mujeres. Now, a girl may say, what do you think of the Super Bowl? But that's not typical. Ahora, una mujer puede preguntar, ¿qué tú crees del Super Bowl? Pero eso no es algo típico. Guys do what guys do because they're guys. Los hombres hacen lo que hacen porque son hombres. That explains all the stupid stuff we do. Eso explica todas las cosas estúpidas que hacemos. And women, I have bad news. Y a las mujeres les tengo malas noticias. This is as good as it's ever going to get. Esto es lo mejor que ustedes van a poder tener. You'll die waiting for change. Ustedes van a morir esperando que cambiemos. Or we may die because we can't put up with it anymore. O nosotros podemos morir porque ya no aguantamos ser más así. Men have the nature of men, so they do men things, stupid or otherwise. Los hombres tienen la naturaleza de los hombres y por eso hacemos las cosas que son de los hombres. No podemos hacer lo contrario. And the same is true of women. Y así también es igual con las mujeres. And ladies, we don't want you to be guys. Y mujeres, nosotros no queremos que ustedes sean como los hombres. We already have enough guys. Ya tenemos suficientes hombres. My dad once told me that I was actually supposed to be, they thought I was going to be born a girl. Mi papá una vez me dijo que ellos querían o se suponía que yo naciera una muchachita, una niña. I have an older brother, his name is Dan. Yo tengo un hermano mayor que se llama Dan. And then there was a girl, but she was stillborn.
y había una niña que nació después. And then I was born, but they thought I was going to be a girl. Y cuando yo nací, ellos querían que hubiera sido una niña. Now, my dad is a very sensitive guy. Ahora, mi papá es una persona muy sensible. So a couple of years ago, he said to me, son, I'm glad you're not a girl. Y unos años atrás me dijo, hijo, yo me alegro de que no haya sido una hembra. I said, really, why is that? Yo dije, sí, ¿por qué? He says, because the world has enough fat, ugly women as it is. Porque ya el mundo tiene suficientes mujeres gordas y feas que ya son demasiadas. And you wonder why I have a tick. Ya, ustedes saben por qué yo tengo el... So when I said my dad's sensitive, you realize I was making a joke. Y entonces ya yo le dije, mi papá es sensible, ya usted sabe que le estaba haciendo un chiste. But guys can say those kind of things to guys, and guys aren't hurt by it. Y los hombres pueden decirse ese tipo de cosas a otros hombres y ellos no se van a herir por eso. For us to do that to another guy, it's like an intramural sport. Para nosotros decirle eso a otro hombre es como hablar de los deportes. But it is consistent with men's natures. Pero eso es consistente con las naturalezas de los hombres. Now, I don't say that it's okay for men to be cruel and insensitive. That's not my point. No estoy diciendo que está bien que los hombres sean crueles, sean insensibles. No es lo que estoy diciendo. But God made them, Adam and Eve, different. Pero Dios hizo a Adán y Eva diferentes. I heard one marriage counselor say one time that the hardest part of marriage is for a woman to realize she didn't marry another woman. Yo escuché a un consejero de matrimonio una vez decir que la parte más difícil de un matrimonio es que la mujer se diera cuenta de que ella no se casó con otra mujer. But her frustration over the years to her husband is, why can't you feel like I do? Porque la frustración de la mujer durante los años es que le puede preguntar al hombre, ¿por qué tú no puedes sentir de la manera que yo siento? And his frustration is, I don't know, why can't you think like I do? Y la frustración de él es que, bueno, ¿por qué tú no puedes llegar a pensar como yo pienso? Women, I promise you, we're not going to change. Mujeres, nosotros les prometemos, no vamos a cambiar. And I hope you don't either. Y yo espero que ustedes tampoco. Keep acting consistent with your nature Sigan- and freely choosing whatever seems good to you. Continúen actuando acorde con su naturaleza y eligiendo libremente conforme a eso. All right, we have 3 minutes. Do you have any questions or comments? Ahora, tenemos 3 minutos. ¿Tienen ustedes algunas preguntas o comentarios? No? No. So it's either very clear or I've confused you totally. O bueno, o está bien claro o lo acabé de confundir. It's very clear that you call women fat. That was my father, not me. Dice que ese fue su papá, no fue él. Well, thank you. I hope that was helpful. Bueno, gracias. Espero que haya sido de ayuda. We're going to stay for the fellowship time, and then he has to take me to the airport. I have an afternoon flight. Nos vamos a quedar un momento para tener comunión con los hermanos y después él me va a llevar a mí al aeropuerto para el vuelo. But I will give a glowing report of you when I get back to Orlando. Y yo le voy a dar un total reporte de acuerdo a mí, de ustedes cuando yo llegue a Orlando. So God bless you all. Así que Dios les bendiga a todos.